enseñanza acerca de la parábola del sembrador. La hemos escuchado un montón de veces, de la semilla que cae en diferentes tierras. Y ayer escuchando su enseñanza recordaba que cuando yo salía a las calles a evangelizar, por lo general siempre volvía a los mismos lugares por donde ya había pasado y volvía a las mismas casas. Y iba el lunes, iba el miércoles, iba el domingo a los mismos lugares, pero habían casas donde uno veía crecimiento y habían casas donde no se veía el crecimiento y uno pregunta, pero ¿qué pasa? Y uno cree que el error está en la palabra. Uno comienza así, tal vez en la predicación, o tal vez al mensaje cristiano le falta algo, o tal vez es poco filosófico, o tal vez debo cambiar la semilla y en esta casa esta semilla y en esta casa la otra semilla. Y ayer escuchando su enseñanza caí en cuenta que el problema nunca está en la semilla, el problema está en la tierra en la que cae. Y escuchando esa enseñanza, pues quise compartir un tema hoy muy parecido a eso, a lo que le enseñaba ayer, un tema que tiene que ver en el por qué algunos de nosotros creen en el Evangelio y por qué otros no. Porque algunos escuchan la predicación y creen, y otros escuchan lo mismo y no creen. ¿Qué es lo que ocurre? Y esta es una enseñanza que realmente debe producir consuelo en nuestra vida y por eso la he querido elegir hoy. Sé que muchos hermanos aquí ya la han escuchado, les ruego que me perdonen si les enseño algo que ustedes conocen, pero en realidad siempre tenemos que recordarnos estas cosas. Y sé que hay otros que nunca la han escuchado lo que se va a enseñar hoy, así que también es un privilegio compartir esta enseñanza por primera vez a los que van a escucharla por primera vez. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta enseñanza. Padre, te damos gracias porque tú permites que nos reunamos nuevamente en tu nombre, Señor. Y se debe a lo que vamos a enseñar hoy, para tu elección, a la elección que tú nos has hecho, Padre. Padre, sabemos que esta enseñanza tú la has depositado en vasos de barro, Señor, para que la excelencia del poder sea tuyo, Señor, y no de nosotros. Y ese es nuestro consuelo hoy, Señor, de que el poder está en tu semilla, Señor, y no en el predicador, Señor. El poder está en tu semilla y en el crecimiento que tú haces, Señor, y no en ninguno de nosotros. Por eso te queremos pedir, Señor, de que, ya que el poder está en la semilla y en el que la hace crecer, que seas tú obrando hoy, Señor, ayudándonos a entender tu palabra, Señor. Ayudándonos a entender tu palabra, Señor, y que sea aplicada en nuestros corazones con consuelo, Señor. Así que lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas importantes de esta doctrina es primero entender la depravación del hombre. El hombre es completamente depravado o radicalmente depravado. El hombre puede hacer cosas buenas, sí, pero en su raíz, las motivaciones por las cuales él hace esas cosas buenas nunca en realidad son buenas, porque ustedes todos hacen obras buenas, visitan tal vez a los enfermos, a veces predican en la calle, ayudan a los mendigos y uno dice, wow, eso es una obra buena, pero realmente ¿cuál es la motivación que te lleva a hacer esa obra? ¿Tu motivación es la gloria de Dios o tu propia gloria? ¿Cuál es tu motivación? Y cuando examinamos nuestras motivaciones nos damos cuenta que siempre es nuestra gloria. Entonces siempre nuestras buenas obras están manchadas de pecado. Y eso es lo que significa la depravación radical. No que el hombre no pueda hacer cosas buenas, sino que sus intenciones y sus motivaciones siempre son erradas, siempre son malas. El hombre siempre busca su gloria y siempre busca ser el Dios. Y ese es el veredicto que da la Biblia de los seres humanos. Por ejemplo, Romanos 3 dice que, como está escrito, no hay uno solo que sea justo. Lo voy a leer, Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa eso, hermano? No hay justo ni aún uno. Que no hay ni siquiera un justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Ese es el veredicto que la Biblia da de todos los seres humanos. No hay un solo ser humano bueno, no hay un solo ser humano que haga lo bueno, no hay un solo ser humano justo. Ese es el veredicto que da la Biblia. Y otro pasaje como Romanos 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y como todos los seres humanos son malos, ningún ser humano quiere venir a Cristo para tener vida. Y un pasaje muy conocido como Efesios 2 dice lo siguiente. Efesios 2 dice, Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Él. Y Él os dio vida a vosotros, pero ¿cuándo nos dio vida? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje es interesante porque dice dos cosas. Dice que éramos hijos de iras y además dice que estábamos muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Un muerto no puede hacer nada. Algunos hermanos dicen que lo que hace el Señor en nosotros es que el Señor nos tira un salvavidas para que nosotros nos salvemos. Pero eso no es lo que presenta la Biblia. Lo que presenta la Biblia es que el Señor va al fondo del mar y ve al muerto y a ese muerto le da vida. El Señor nos da vida. Entonces, para entender la enseñanza de hoy, es muy importante que entendamos que el hombre está muerto, que el hombre no tiene vida en sí mismo, que el hombre, el veredicto que la Biblia da de él es que él es malo, que no hay justo y no hay quien entienda lo bueno. Y ese es el veredicto que la Biblia da. Entonces el hombre, por naturaleza es malo y esta maldad le impide hacer dos cosas. La primera cosa que le impide hacer es que el hombre está incapacitado para hacer el bien. El hombre puede hacer cosas buenas a la vista de los seres humanos, pero su corazón siempre está inclinado a hacer el mal. Y segundo, él no puede venir a Cristo. El hombre sin Cristo, debido a su naturaleza, ama vivir en su condición pecadora. El hombre sin Cristo, escúchese bien, debido a su naturaleza, ama vivir en su condición pecadora. Y él no desea hacer el bien. Y por tanto, él no desea venir a Cristo porque no desea hacer el bien. Y no solamente no desea venir a Cristo, sino que él tampoco puede venir a Cristo porque su naturaleza no le deja venir. Y si ese es el veredicto de todos los seres humanos, entonces surge una pregunta. Y es la siguiente. Y es lo que nos vamos a basar en toda nuestra enseñanza. Si el hombre es pecador y esa naturaleza pecadora le impide hacer el bien y también le impide venir a Cristo, entonces surge una pregunta. ¿Qué ocurrió con aquellos hombres que han venido a Cristo? ¿Qué ocurrió con nosotros? Si estamos incapacitados para venir a Cristo, entonces, ¿por qué vinimos a Cristo? Y esa es la pregunta que queremos resolver hoy. Lo que buscamos resolver es responder bíblicamente a esta pregunta: ¿por qué algunos hombres creen y otros no creen? Nosotros tenemos familiares que no son creyentes. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Por qué nosotros creímos y ellos no? ¿Por qué, por mucho que les prediquemos, no van a creer? ¿Por qué nosotros creímos y ellos no? ¿Por qué mi papá creyó, mi papá no creyó y yo creí? ¿A qué se debió? ¿Acaso nosotros creímos porque somos más inteligentes que ellos? ¿O acaso nosotros creímos porque somos mejores personas que ellos? ¿Qué ocurrió? Hay veces que traemos amigos a la congregación también y algunos no creen. ¿Pero por qué? ¿Por qué unos creen y otros no creen? ¿A qué se debe este misterio, hermanos? ¿Acaso ustedes que están aquí creyeron porque eran mejores personas o tal vez creyeron porque eran más inteligentes? ¿Qué ocurrió? Y esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Fue nuestra decisión la que hizo la diferencia o fue la elección de Dios
la que hizo la diferencia? Voy a repetir esta pregunta. ¿Fue nuestra decisión la que hizo la diferencia o fue la gracia y la elección de Dios la que hizo la diferencia? Entonces vamos a responder esto de forma bíblica. Vamos a ver 3 puntos hoy. El primer punto que veremos es ¿qué es la elección? El segundo punto que veremos es ¿en qué se basa esta elección? Y el tercer punto que veremos ¿es Dios injusto? Esos son los 3 puntos que veremos hoy. Pero vamos a estudiar primero los términos. ¿Qué significa elección y qué significa incondicional? Estamos hablando de una elección incondicional, pero ¿qué significa esto? La palabra elección significa escoger, seleccionar, elegir. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de elegir entre una camisa negra o una camisa blanca, o entre unos zapatos deportivos o unos zapatos elegantes. Así que elección significa simplemente eso, elegir. ¿Y qué significa incondicional? Significa que no está condicionado. Un ejemplo, nosotros podemos escoger entre un candidato a la alcaldía y otro, y lo escogemos condicionado en lo que este candidato ofrece. ¿Qué es lo que él ofrece? Entonces, cuando nosotros escogemos entre una camisa negra o una camisa blanca, hay algo que nos mueve a escoger eso. Tal vez a usted le gusta más lo negro, o tal vez le gusta más lo blanco. Pero cuando hablamos de incondicional, estamos diciendo que no hay nada en ese objeto o persona que nos haya llevado a escogerlo o seleccionarlo. Simplemente lo escogimos sin ninguna condición. Esto es lo que significa entonces elección incondicional. Elegir sin ninguna condición. Elegir a alguien sin que haya hecho nada. Simplemente lo quisimos elegir. Eso es lo que significa elección incondicional. Y cuando hablamos de elección incondicional, estamos diciendo que Dios escogió a unas personas y a otras no. Y que esta elección la hizo incondicionalmente. Entonces vamos a ver nuestro primer punto, la elección. En primer lugar debemos decir que Dios escoge a pueblos o naciones, como en el caso de Israel, para tener trato especial con ellos. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, hablando de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hemos visto que Dios escoge a naciones, como el caso de Israel, de forma incondicional, y como dice al final la frase, el final del versículo dice, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Así que esta elección no se basó en algo especial en el pueblo de Israel como algunos creen. Simplemente se basó en algo incondicional. De hecho, Jacob fue un engañador, fue un gran pecador. No sé cuál de los dos fue mejor, si Jacob o Esaú. Los dos fueron pecadores. Pero a Dios le plació escoger a Jacob. Eso es lo que nos presenta la Biblia. Así que podemos ver en primer lugar que Dios escoge a naciones. En segundo lugar, podemos ver que Dios escoge a personas particulares para cargos particulares. Por ejemplo, 1 Samuel 10:24 dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con gran gloria diciendo, viva el rey. Así que en este texto podemos ver cómo Dios escoge a una persona por encima del resto para hacer de él algo especial. Dios escogió a un rey por encima del pueblo. Entonces Dios escoge personas particulares para cargos particulares. Por ejemplo, Dios escogió a Pablo y no escogió a Timoteo para darle a Pablo el cargo que le quiso dar a Pablo. ¿Por qué no? ¿Por qué fue Pablo y no Timoteo? A Dios le plació que fuera Pablo. Entonces vemos que Dios escoge personas particulares para casos particulares. Pero mis hermanos, la mayoría de las personas estaríamos de acuerdo en esto, de que Dios ha escogido a Israel
como una nación, y de que Dios ha escogido también a personas particulares para cargos particulares, pero la mayoría de las personas no estarían de acuerdo en lo que viene ahora, que Dios escoja personas para salvación. Hay algunas personas que Dios las escoge para que sean salvas y hay otras que simplemente no van a ser salvas porque Dios no las ha escogido. Y tal vez no todos estarían de acuerdo en esto. Pero esto es lo que nos presenta la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 11. Versículos 20 y 24. La primera vez que yo leí este texto me impactó en gran manera. 20 y 24. 11, 20 a 24. Y después viene 25 y 26. 20 al 26. Primero voy a leerte el 20 al 24 para coger el contexto y luego el 25 y el 26 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Noten el contexto. El Señor está predicando en Capernaum, está predicando en otras ciudades, y las personas no se convierten. Y uno diría: ah, no, pero es que es un mal predicador, o tal vez su mensaje no es muy bueno, le falta cambiarlo. Pero el Señor dice: no, hay de ustedes, porque no han creído en la palabra. Pero ¿por qué no creyeron? Y eso es lo que nos dice el versículo 25 y 26. Dice: en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En ese tiempo cuando Él predica y no se convierten. Cuando Él predica en la ciudad y no se convierten, entonces en ese momento, en aquel tiempo, respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Y es en este contexto cuando surgen estas palabras. El Señor no dice: no, es que yo no predico muy bien, o no, es que, bueno, al mensaje le faltó algo. No, el Señor dice: simplemente al Padre le plació ocultarles estas cosas a ustedes. Y Señor, te alabo por eso. Y esa debería ser nuestra actitud cuando predicamos. Y las personas no copian. Las personas no reciben el mensaje. En vez de nosotros sentirnos mal, o en vez de nosotros sentirnos mal y entristecernos por nuestro mensaje, porque somos malos predicadores, simplemente: Padre, te alabo, porque a ti te plació que fuese así. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo en todo. Vamos a ver Juan 8, versículos 46 y 47. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Este pasaje es claro, mi hermano. Y quiero leer el contexto, desde el versículo 29. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Los judíos hablando. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, insinuando que Jesucristo era hijo de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido,
Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se imagina que nosotros le digamos así a las personas? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Por eso fue que lo crucificaron. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Son hijos del diablo. Eso es lo que le dice Jesucristo a todos los judíos que no creían en Él. Ustedes no son de Dios. Por eso, ustedes no pueden ir las palabras de Dios. Y eso, el Señor Jesús nos deja bien claro en este contexto la razón por la cual la mayoría de los fariseos no creían. Y era porque no eran hijos de Dios, sino hijos de ¿quién? De vuestro padre, el diablo. Y aquí el Señor Jesús hace una clara diferencia entre sus hijos y los hijos del diablo. Los que son hijos de Dios recibirán las palabras de Dios, pero los que son hijos del diablo simplemente no las oirán. Lo mismo que nos compartía el hermano Juan Pablo ayer con respecto a la semilla. Entonces hasta el momento hemos visto que el Señor Jesús hace una diferencia entre un grupo que el Padre les ha revelado la verdad y un grupo a los que no. Y también hace la diferencia entre los hijos de Dios que creen las palabras de Jesús y los hijos del diablo que no creen. Pero ahora yo quiero que veamos otro pasaje que me encanta. El propósito de las parábolas, Mateo 13, 10, 17. Ustedes se preguntarán, ustedes nunca se han preguntado, pero ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿No es más fácil decir las cosas claramente, así como estoy haciendo de ahora? ¿No es más fácil ser lo más claro posible en la predicación? ¿Acaso eso no es lo que nos enseñan en las iglesias y en los seminarios? Que prediquemos lo más claro posible, para que las personas entiendan, que no les demos academia ni ninguna de estas cuestiones, sino que seamos sencillos y simples y ilustrativo para que entiendan. Y uno se pregunta, pero entonces ¿por qué el Señor hablaba en parábolas? Veamos lo que nos dice la misma Biblia, Mateo 13, versículos 10 y 17 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ¿a quién? A los discípulos, os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Contundente este pasaje. El Señor Jesús les hablaba en parábola para que simplemente no se convirtieran. El mismo Dios que es el Dios de amor, es el mismo Dios que está diciendo que les hablaba así para que no se convirtieran. Es increíble esto. Y este es el propósito de por qué el Señor Jesús hablaba en parábolas. Así que con los tres pasajes que hemos visto hasta el momento, hemos podido notar la diferencia entre un grupo que se le revela la verdad y a otro grupo al que no. Entonces surge una pregunta. ¿Quién es este grupo a los que se les es revelada la verdad? ¿Quiénes son ellos? Veamos lo que dice Juan 17. Juan 17, versículo 1 al 26. Voy a leer. Estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo dijo, y esta es la verdadera oración de Jesús. Nosotros muchas veces hemos escuchado que la oración de Jesús es el Padre Nuestro. No, el Padre Nuestro no es la oración de Jesús. El Padre Nuestro es la forma como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Pero podríamos decir que este pasaje sí es la oración de Jesús. Juan 17. Y dice, 1 al 26, todo el capítulo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que les dijo. Noten que el Padre le ha dado a Jesús ciertos hombres entre todo el mundo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo ¿qué? Me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Aquí hablando de la unidad de la iglesia. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas. Me perdí. Ya. Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, ya aquí cuando entramos usted y yo, sino también oro por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los he amado a ellos, como también a mí me has amado, para que, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo dará a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este pasaje es contundente. Este grupo, mis hermanos, a quienes les he revelado la verdad, son hombres que el Padre le dio al Hijo. Son un regalo del Padre al Hijo. Aquí se ve claramente que la verdad les he revelado a ellos porque son escogidos del Padre y han sido entregados a Cristo. El Señor Jesús hace una diferencia aquí entre lo que el Padre le dio al Hijo y el resto del mundo. Y el Señor Jesús ora únicamente por los suyos y no por los del mundo. Y este pasaje es muy claro. Y quiero citar un texto más, Juan 6, versículo 37 y versículo 39. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le he hecho fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y yo leí este pasaje hace 4 años, hace 5 años, cuando estaba en una iglesia que no era muy bíblica. Y cuando leí este pasaje, sin ni siquiera conocer mucha teología, supe que si yo estaba en Cristo era porque el Padre me había traído. Y la razón por la que algunos de mis familiares no estaban era porque el Padre no los había traído. Así que lo que yo debía hacer era orar por ellos para que el Padre los trajera. Entonces no hay que ser muy erudito para conocer estas verdades. La Biblia es clara, mis hermanos, muy clara. Otro pasaje, Mateo 24, versículo 22 y versículo 31. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a quienes, a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Otro pasaje, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Note que no solamente son algunos pasajes, son muchos pasajes. Tito 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. 1 Corintios 27-28, usted lo ha leído un montón de veces. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y en cierta ocasión estaba escuchando a un predicador, porque yo soy de las personas que me gusta escuchar todas las posturas. Estaba escuchando a un predicador que estaba predicando en contra de esta doctrina. Y el predicador decía: ¿cómo así que Dios escogió? Eso es mentira. Mentira. Dios no ha escogido a nadie. Eso lo dijo como en el minuto 15 de la prédica. Y en el minuto 25 dijo: porque Dios escogió a los viles y los menospreciados del mundo. Porque él decía: ellos dicen que solamente los eruditos pueden entender esto, pero Dios escogió a los viles y los menospreciados del mundo. Y ahí se contradecía. Porque es que si queremos arrancar esta doctrina de la Biblia, tendríamos que arrancar cada página de nuestra Biblia. Nos quedaríamos sin Biblia. Y para que ustedes vean que no es solamente una doctrina del Nuevo Testamento, el Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurados el que tú escogieres y atrajeres a ti. Y un día mi mamá leyó este versículo y me fue a despertar: hijo, mira lo que dice la Biblia aquí. Digo: mami, ya eso lo conocía. Solamente yo explicarle, leyó este versículo y entendió, porque la Biblia es clara. Y quiero leer un último pasaje con respecto a este primer punto, y es Romanos 11, del 1 al 10. Dice: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta Pablo, porque los israelitas no creían en su época, solamente hay un pequeño remanente que creía. Y Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías en la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Elías está solo y Elías comienza: Señor, solamente estoy yo, todo tu pueblo ha apostatado. ¿Y qué le dice la Divina Escritura? ¿Pero qué le dice la Divina Respuesta? Pregunta Pablo:
me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues, lo que han buscado Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron ¿qué? Endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la falta para siempre. Así que Pablo dice, la razón por la cual el pueblo de Israel ha desechado a Cristo es porque no han sido escogidos, pero aún ha quedado un remanente escogido por gracia. Esa es la respuesta de Pablo a por qué los israelitas habían rechazado a Cristo. Así que claramente se nos muestra que en este tiempo existen creyentes de Israel. Aún en este tiempo existen creyentes de Israel. Un remanente escogido por gracia. Pero eso es una pregunta, ¿y cuándo los escogió Dios? Ok, son salvos y escogidos, sí. Pero ¿cuándo los escogieron? Y Efesios 1, 4, 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Así que hemos visto claramente que existe una elección. Así que podemos decir que la elección es real. La pregunta es ahora, y es nuestro segundo punto, ¿en qué se basa esta elección? ¿Cuál es la base de esta elección? ¿Está condicionada a nuestras obras o esta elección es incondicional? ¿Cuál es la base de esta elección? ¿Está condicionada o es incondicional? Algunos hombres dicen, ok, sí, Dios eligió a hombres desde antes de la fundación del mundo, eso está claro, ya lo vimos en los pasajes. Pero los eligió porque Dios previó que ellos iban a creer. Dios previó que ellos iban a creer y por eso los eligió. Lo que quiere decir esta doctrina es que Dios viaja al futuro, dicen ellos, y Dios mira quiénes van a creer. Y son esos a los que Dios previó que iban a creer, a los cuales Dios escogió. Esto quiere decir que esto es una elección condicional. Y la elección no es de Dios, sino del hombre. Porque Dios mira que lo eligen a Él, entonces Él los elige a ellos. O sea que la elección es del hombre y no de Dios. Eso es lo que claramente dicen aquellos que enseñan esta doctrina. Y los que piensan así son aquellos que sostienen una elección condicional. Para ellos esta elección está condicionada y ellos creen que Dios escogió, pero porque previó que ellos creerían. Y de esa forma quieren librar a Dios y defender a Dios de ser un Dios injusto que coja a personas para salvación. No, Dios no escoge a personas porque sí, sino que Dios prevé que van a creer y por eso las escoge. Eso es lo que ellos dicen. Pero la Biblia claramente, mis hermanos, enseña una elección incondicional. Voy a dar tres razones de por qué los que dicen así, los que razonan de esta manera, están equivocados. En primer lugar, los que piensan así están negando la omnisciencia de Dios. Pensar que Dios viajó al futuro para prever quiénes iban a creer es afirmar que Dios no es omnisciente. O sea que Dios no lo sabe todo. En otras palabras, que Dios tenga que viajar al futuro para conocer a los que van a creer en Él es afirmar que Dios tiene que viajar al futuro para aprender. O sea que Dios no lo sabe todo, por tanto Dios no es omnisciente. Así que esta doctrina atenta contra la omnisciencia de Dios, porque si Dios tiene que aprender, entonces Dios no es omnisciente. En segundo lugar, la Biblia es clara cuando afirma que Dios nos escogió y que Dios nos eligió. Y decir que Dios viajó al futuro para ver quiénes van a creer en Él es afirmar que fue el hombre quien eligió a Dios y no Dios al hombre.
lo que están diciendo, lo que piensan así, es que la elección en primera instancia fue del hombre y no de Dios. O sea, Dios elige a los que lo eligieron a él. O sea, que la elección es del hombre. Y en tercer lugar, la Biblia afirma que Dios nos escogió para obedecer y no porque obedeceríamos. Nos escogió con un propósito y no porque Él haya viajado al futuro y previera que íbamos a creer. Voy a citar dos textos únicamente. Efesios 1:4 nuevamente. Dice: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El texto no dice, según nos escogió porque íbamos a ser santos y sin mancha. No dice, para. Nos escogió para, no porque. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten que no dice, los escogió porque iban a ser a la imagen de Jesucristo, sino para que fuesen conforme a la imagen de Jesucristo. Pero ellos dicen, pero es que aquí dice, porque a los que antes conoció, ahí dice claramente. Sí, pero este conocer no es que Dios vio algo en ti para acogerte, sino que simplemente Dios te conoció. Precisamente porque te conoció, o sea, gracias a Dios, dice Spurgeon, gracias a Dios, Dios no me eligió después de conocerme, porque yo soy un pecador. Dios me eligió conociéndome, me escogió, conociéndome desde antes de la fundación del mundo. O sea, si Dios no hubiese escogido, porque creeríamos, a ninguno hubiese escogido Dios, porque ninguno de nosotros iba a creer. Ahora, si nuestra elección no es condicionada por nuestras obras, entonces, ¿en qué se basó esta elección incondicional de Dios? Dos pasajes, rápidamente. Mateo 11 nuevamente, 25 y 26. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, ¿porque qué? Porque así te agradó. No es porque algunos hombres eran mejores que otros, es porque al Padre le agradó. Eso es lo que dice la Escritura. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea que la elección de Dios se basa en lo que al Padre le agradó, en su voluntad. Efesios 1, 4, 5 nuevamente. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Es como si dijera, porque se le dio la gana, como decimos en Cartagena, porque se le dio la gana. Y veamos un último pasaje, Romanos 9, del 6 al 13. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, la Escritura dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Noten que dice, antes de que naciese, no habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que ama. Y cuenta la historia que una joven, una señora, una vez se le acercó a Charles Spurgeon, le preguntó: señor Spurgeon, yo no entiendo ese pasaje que dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí.
Y después yo le dice, oh señora, qué casualidad, yo tampoco entiendo ese pasaje. Pero cuénteme, ¿qué parte del pasaje usted no entiende? Y ella dice, no, es que yo no entiendo que Dios haya amado a Jacob y haya aborrecido a Saúl. Y después yo le contesto, no, yo esa parte sí la entiendo. Yo lo que no entiendo es cómo Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl. Porque lo normal es que Dios aborrezca a los dos. No es que yo no entiendo cómo aborreció a Saúl, no, yo esa parte sí la entiendo. Yo lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. Esa es la parte que yo no entiendo y creo que es la mejor respuesta que pudo dar. Y note que Dios escogió a Jacob antes que naciera. No lo escogió por alguna obra en particular que él iba a hacer, sino que lo escogió para que el propósito de su elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Así que Dios escogió a Jacob, mis hermanos, de una forma incondicional. Entonces esto nos conduce a nuestro tercer punto. Surge una última cuestión. ¿Es Dios injusto por escoger a algunos y a otros no? ¿Acaso es Dios injusto? La mayoría de las personas cuando se imaginan esto, cuando meditan en esto, piensan que todos los hombres quieren venir, todos los hombres quieren entrar por esta puerta, como si todos quisieran entrar y Dios estuviera como un portero diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y no es así como la Escritura nos presenta al hombre. La Escritura nos presenta que nadie quiere entrar por esa puerta, nadie. Y si Dios no escoge a personas para que entren por esa puerta, nadie va a entrar. Es así como la Escritura nos presenta la condición del hombre. No es que todos quieren venir, no. Es que nadie quiere venir. Nadie quiere venir. Y si usted ha venido es porque Dios lo ha traído. Como dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Esa es la razón por la cual muchos de mis amigos, que eran mejor que yo, más morales que yo, más inteligentes que yo, no creyeron en el mismo mensaje que yo escuché. Y yo sí creí. No es porque yo haya sido más inteligente, porque ellos eran más inteligentes. Y no porque yo haya sido mejor persona, porque ellos eran más morales que yo. La razón simplemente es la elección de Dios. Entonces Dios no es injusto. Porque lo justo, mis hermanos, lo justo sería que todos los hombres, todos, sin excepción, se fueran al infierno por su pecado. Si nosotros decimos es que Dios es injusto, que Dios sea justo, si pedimos la justicia de Dios, mis hermanos, todos nos vamos al infierno. Pero Dios, mis hermanos, ha tenido misericordia de algunos. Así que si Dios decide escoger a algunos hombres para tener misericordia de ellos, entonces Dios no es injusto. Porque lo justo sería que todos fueran al infierno, sino que Dios es misericordioso. Dios no es injusto, sino misericordioso. Porque si Dios decidiera aplicar la justicia, todos nos fuéramos al infierno. Así que la pregunta no es ¿por qué Dios escoge a unos y a otros no? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, si todos los hombres merecen un castigo, entonces ¿por qué Dios decide escoger a algunos que merecen lo mismo que los otros? Algunos que merecen los mismos castigos que los otros. Y la pregunta es por su misericordia. La respuesta es por su misericordia. Y Pablo responde a esta cuestión. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? Hablando Pablo de lo que acaba de decir. Que Dios escogió a Jacob y no escogió a Saúl. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere, mis hermanos, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Pregunta Pablo. Porque ¿quién ha resentido a su voluntad? Más antes, oh hombre, responde Pablo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios?
dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano a la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Noten la respuesta de Pablo. Y a mí, cuando me hacen esta pregunta, porque esta pregunta siempre surge en la mente de las personas cuando escuchan esta doctrina, lo mejor es responder lo que Pablo respondió. Dios es soberano y hace lo que quiere. Y si Él fuera justo, todos nos fuéramos al infierno. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y antes de terminar, quisiera decir algunas cosas breves con respecto a esta doctrina. Porque hay un gran problema entre nosotros, mis hermanos, y es que cuando entendemos esta doctrina, es como si nos volviéramos exclusivistas y ya no le predicamos ni a nuestra familia. Antes predicábamos en los buses, en las calles y hasta en los aviones. Y hoy no le prediquen ni al vecino, mis hermanos. Eso es un mal entender de esta doctrina. Así que voy a hacer varias aclaraciones. En primer lugar, mis hermanos, esta doctrina promueve humildad. Humildad. Algunos hombres dicen: si decimos que Dios nos eligió, vamos a llenarnos de soberbia, creyéndonos más que todo el mundo. No, mis hermanos, es al revés. Saber que no había nada en nosotros por lo cual Dios nos escogiera nos debe llevar a la humildad. El saber que Dios me escogió sin merecerlo nos debe conducir a la humildad y no al orgullo, porque no había nada en nosotros para que Dios nos escogiera. Eso debe promover humildad. En segundo lugar, esta doctrina promueve santidad. Algunos hombres dicen: si decimos que Dios nos eligió y que la salvación no depende de nuestras obras, entonces vamos a dejar de vivir en santidad y vamos a comenzar a vivir en pecado. No, mis hermanos, nuevamente es al revés. El saber que Dios nos eligió sin merecerlo nos debe llenar de gozo y de amor hacia Dios, de tal forma que respondamos a esa elección santificándonos. Las obras nunca nos llevarán a la salvación, pero la salvación siempre nos llevará a las obras, es decir, a la santificación. En tercer lugar, esta doctrina promueve la gloria de Dios. La salvación, mis hermanos, no depende de nuestras obras ni de nuestra elección. Si así fuera, entonces el hombre tuviera parte de la gloria en la salvación. Pero la Biblia es clara en que la salvación es única y exclusivamente de Dios. Y saber que creímos no por nuestra decisión, sino por la decisión de Dios, promueve la gloria de Dios de principio a fin en la salvación de los hombres. En cuarto lugar, esta doctrina debe producir diligencia. Diligencia. Algunas personas dicen: bueno, si decimos que Dios eligió a hombres para salvación y que ya todos están elegidos, entonces ¿para qué predicar? Y si ya todos están elegidos y Dios los va a llamar sí o sí a salvación, entonces no debemos predicar. Si decimos que Dios eligió a los hombres, entonces esto destruye toda motivación de los hombres para predicar. Esto es copy-paste de un escrito que leí de alguien que está en contra de esta doctrina. Y no, mis hermanos, es al revés. Saber que Dios escogió a hombres para salvación y que van a venir sí o sí a salvación debería motivarnos e impulsarnos a predicar. Porque qué mejor motivación que saber que nuestra predicación no será en balde, sino que los elegidos vendrán sí o sí. Y Charles Spurgeon decía: si los escogidos tuvieran una marca en su brazo, yo solamente me enfocara en los que tienen la marca en el brazo.
Pero como no existe tal cosa, yo debo predicarle a todos los hombres y que los escogidos vengan por sí mismos. Y Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El saber que Dios, mis hermanos, había escogido a hombres para salvación no llevaba al apóstol Pablo a la negligencia, sino al contrario. El saber esto lo conducía a la diligencia y al sufrir por los escogidos. Esta doctrina no producía en él negligencia. Y en último lugar, mis hermanos, si alguien en esta iglesia no es creyente, si alguien está aquí en esta iglesia y no es creyente, debe saber que esto no es excusa para no venir a Cristo. Al contrario, Cristo dijo que al que Él viene, Él no lo echa fuera. Y también en otra ocasión invitó y dijo: venid a mí todos los cansados y abatidos, y yo os haré descansar. Y esa invitación, mis hermanos, sigue vigente en nuestros días. Tú no necesitas saber primero si eres escogido para venir a Cristo. Más bien, tú debes venir a Cristo y eso comprobará que eres escogido. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor.